¿Cómo les va? Buenas tardes. Hoy es 22 de junio de 2023, jueves, y vamos a analizar muy sintéticamente un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El fallo es Bussi contra Cámara de Diputados de la Nación. Muy sintéticamente vamos a ver qué opina la Corte Suprema actualmente en relación con cuáles son los casos justiciables en relación a las decisiones políticas de los otros dos poderes del Estado. Reseña histórica muy sintética. ¿Quién es Bussi? Después del sangriento golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, Antonio Domingo Bussi es elegido por Videla como interventor federal en la provincia de Tucumán, el equivalente a un cargo de gobernador. Va a ejercer ese cargo entre 1976 y 1980. Antes había dirigido el Operativo Independencia en 1975 en la misma provincia. Bussi va a representar lo peor de lo peor de esta dictadura sanguinaria que básicamente basó su presunto ordenamiento del país en la aplicación de tormentos inhumanos sobre los opositores políticos. Antonio Bussi va a ser alguien que va a reivindicar lo peor de esa metodología. Sin embargo, como ocurre en ocasiones donde las mayorías no valoran verdaderamente a los candidatos como deberían, pero a pesar de eso confiamos obviamente en el carácter perfectible de nuestra democracia, Bussi es electo en 1995 por el voto libre, sin fraudes, de los tucumanos en ese año 1995, gobernador de la provincia de Tucumán. Va a ejercer ese cargo como corresponde hasta el año 1999 y al dejar de ser gobernador va a postularse para el cargo de diputado nacional por la provincia de Tucumán, obviamente, electo, y la Cámara de Diputados de la Nación, luego de darle la oportunidad de defensa, va a decidir, usando las atribuciones del artículo 64 y 66 de la Constitución Nacional, y con los 2/3 de sus miembros, va a decidir que Bussi no puede incorporarse como diputado nacional. Sería un deshonor a esa Cámara de Diputados, lo cual creo que es totalmente cierto en cuanto a justicia de fondo, en razón de inhabilidad moral del diputado electo. Pero ahora vamos a entrar a analizar este interesantísimo fallo de nuestra Corte Suprema. Los delitos que se le atribuyen a Bussi a esa fecha son crímenes de lesa humanidad entre 1976 y 1980 y corrupción, peculado, robo del dinero público en su gobernación entre 1995 y 1999. Obviamente, atribución que no surge de una sentencia firme que declare culpable al acusado. Un comentario más. ¿Cómo sigue la historia de Bussi? Va a presentar este reclamo que va a dar lugar a este famoso fallo en 2007. En 2003 nuevamente se presenta al juicio de las urnas y va a ser de nuevo electo, en este caso intendente de la ciudad de Tucumán, capital de la provincia de Tucumán. Y de nuevo, nos muestra cierta liviandad con que una importante cantidad de nuestros votantes juzga o elige a nuestros representantes. Como les digo, obviamente que creemos en nuestra democracia republicana, pero no podemos dejar de observar cómo en ocasiones mayorías no tienen problema, por decirlo de alguna manera, de votar a verdaderos monstruos que han justificado el terrorismo de Estado y la aplicación de tormentos inhumanos sobre seres humanos. En 2008
al cabo de un juicio penal en el que Bussi va a tener todas las garantías de defensa, va a ser condenado a prisión perpetua y en 2011 fallece. Pero veamos cómo fueron los pasos con los que llegamos a este fallo de la Corte Suprema. En primera instancia, ante el amparo presentado por Bussi, la jueza federal se declara incompetente porque el caso no es justiciable. No es justiciable, dice, basándose en amplia jurisprudencia de la Corte Suprema, empezando por el fallo Cullen contra Llerena, que lo hemos analizado en un video anterior, del año 1893. Bussi apela y la Cámara Nacional Electoral vuelve a ratificar que este caso no es justiciable, es decir, no le corresponde al Poder Judicial entrar a analizar el fondo de una decisión política que ha tomado otro poder del Estado. En apelación por el recurso extraordinario, el caso llega a la Corte Suprema y la Corte Suprema señala, ya en el año 2007, que el caso sí es justiciable y por lo tanto lo va a reenviar a la Cámara Nacional Electoral para que vuelvan a expedirse. La Cámara Nacional Electoral, por orden de la Corte Suprema, retoma el caso y en esta oportunidad va a señalar que el caso se ha tornado abstracto porque durante estos años el suplente del partido político Fuerza Republicana ha ejercido la banca de diputado nacional, por lo tanto no se han menoscabado los derechos, señala la Cámara Nacional Electoral, de los votantes de estas ideas con este perfil político, porque el suplente de Bussi sí ha sido admitido como diputado nacional. Pero de nuevo va a llegar en apelación a la Corte Suprema la decisión de la Cámara. También se señala que el caso se ha tornado abstracto para el propio apelante, que es Bussi, porque ustedes saben que el mandato dado por las urnas, en este caso diputado nacional, que tiene una duración de 4 años, no puede ser prorrogado por ningún motivo. Por lo tanto, si fue electo en 1999, debía asumir en diciembre de ese año, ese mandato fenece, termina en diciembre del 2003. La Corte Suprema va a señalar, sin embargo, que a pesar de ser abstracta ya la cuestión, porque ha pasado ya el tiempo y ya pasó el mandato de Bussi como diputado nacional, a pesar de ser abstracta la cuestión en relación con Bussi, sí es concreta por la gravedad institucional del asunto, por la importancia institucional de lo que se está discutiendo. Y la Corte Suprema, con una carpintería jurídica que a mí me maravilla siempre que leo fallos como este, verdaderamente es magnífico, con una carpintería jurídica, como les digo, muy precisa, va a reconocer nuestra Corte Suprema que tenemos 2 reglas que deben ser armonizadas. Y las 2 reglas son que no son justiciables, no es justiciable para el Poder Judicial evaluar el modo en que los otros 2 poderes del Estado ejercen sus atribuciones constitucionales. Eso es el viejo fallo Cullen contra Llerena de 1893 y varios otros fallos más. Pero la otra regla con la que vamos a armonizar, tenemos que armonizar las 2, es que sí es justiciable para el Poder Judicial y para la Corte Suprema establecer los límites de las facultades, los límites de las atribuciones de cada uno de los 3 poderes del Estado, es decir, el límite de las atribuciones entre las facultades del legislativo, el ejecutivo, el judicial, pero incluso entre esos 3 poderes y cada una de las provincias argentinas. Por lo tanto, empieza el análisis de la Corte Suprema que declara que sí es competente porque el caso sí es justiciable. La facultad de la Cámara de Diputados de juzgar los títulos de sus miembros está basada en el artículo 64 y 66 de la Constitución Nacional. Yo no se los leo ahora, pero les pido que los
Vayan y los lean. Pero dice la Corte Suprema que el 116 le reconoce al Poder Judicial y a la Corte Suprema que todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución Nacional son atribución de ser juzgados por el Poder Judicial. Por lo tanto, tenemos que lograr armonizar este artículo 64 y 66 y el 116. En base a esto, nuestra Corte Suprema dice que la atribución que tiene la Cámara de Diputados de la Nación de juzgar sobre los títulos de sus miembros no es exclusiva y no es excluyente. Significa esto que es concurrente, que también el Poder Judicial tiene esa misma atribución, dada por el 116. Señala también la Corte que el control de los requisitos constitucionales cumplidos por cada candidato antes de la elección lo realiza el propio Poder Judicial. Y ese filtro fue superado exitosamente por el candidato Bussi. Y luego llega el momento del sufragio, el momento del voto, y en ese momento los ciudadanos son los jueces. Los ciudadanos valoran los defectos morales, los defectos biográficos de cada uno de los candidatos y van a elegir con libertad. Y no le corresponde a la Cámara de Diputados de la Nación juzgar el modo en que los electores han votado. Eso es, en definitiva, el meollo de este argumento brillante de la Corte Suprema. Y señala la Corte Suprema que es sumamente arriesgado aceptar que alguien se ponga a juzgar cómo el elector, el pueblo en definitiva, el pueblo soberano, ejerce su voto a la hora de votar. ¿Qué es lo que yo les decía en un comienzo? Hay una justicia de fondo, es absolutamente inmoral que Bussi sea electo, pero cuidado, porque el juez de los defectos de Bussi, conocidos al momento del sufragio, es el pueblo soberano. Sobre esto la Corte Suprema va a señalar brillantemente que el artículo 66, lo cual es bastante básico, señala que la atribución que tiene la Cámara de Diputados de juzgar los títulos de sus miembros o la inhabilidad física o moral de sus miembros es para una inhabilidad moral sobreviniente o una inhabilidad física sobreviniente. Sobreviniente es posterior al acto de elección, porque poniendo un ejemplo torpe, si un diputado nacional electo, votado por el pueblo, a los 4 días de electo, con una ametralladora mata a 50 personas, no vamos a esperar 4 años a que el pueblo vote de nuevo para destituirlo. Y ahí es donde la Cámara de Diputados puede separar a un miembro por una inhabilidad moral sobreviniente, es decir, posterior al análisis que ha hecho el pueblo soberano, el pueblo votando, cada uno de los electores votando con su sufragio, con su voto. Por lo tanto, señala la Corte Suprema que en el caso de que la inhabilidad moral ya ha sido conocida, que es este caso de Bussi, con anterioridad al voto, no puede la Cámara de Diputados, sin excederse en sus atribuciones, entrar a juzgar el modo en que el elector libre ha juzgado los defectos de Bussi. Y señala finalmente una frase que yo quiero leérselas: los consensos básicos permiten que funcione una sociedad formada por personas con opiniones muy diferentes. Y esos consensos básicos, les digo yo, son justamente las reglas de un Estado de derecho. Yo les pido que lean el fallo y lo lean un par de veces por lo menos, al fallo Bussi contra Estado Nacional, y que lean el análisis fino que hace nuestra Corte Suprema de lo justiciable o no de casos como este. Hasta acá llega nuestro video. En el próximo video vamos a seguir analizando este tema puntualmente de las atribuciones y límites que tenemos entre cada uno de los 3 poderes del Estado y la posibilidad o no de nuestra Corte Suprema de dirimir cuáles son esos límites. Muchas gracias.